comerciales, amigos todos, les saludamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Capítulo 3, y vamos a leer de este capítulo 3 los versículos del 5 al 7, y voy a empezar leyendo el 5, ustedes el 6, juntos terminamos con el versículo 7. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, capítulo 3, los versículos del 5 al 7. Amén. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Juntos el 7. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por habernos permitido estar un día especial en tu casa. Este es tu día, Señor. Oramos, Padre, para que tu presencia permanezca siempre con cada uno de nosotros. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que tú lo creaste. Por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Señor, que al conocimiento de tu palabra vengan humillados ante ti y de esta manera puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también, Señor, por las personas que están siendo atribuladas con familiares que están muy graves. Oramos por el hermano de Antonio Duarte. Señor, oramos también por el pastor Fulton Cherry, por la señora Vilma Saavedra. Señor, tú conoces la situación de cada uno de ellos. Están atravesando problemas en su salud y solo dependen de tu soberana voluntad. Oramos, Señor, que en tu soberanía obres la sanidad de sus cuerpos, de sus vidas. Oramos también por aquellos que han perdido familiares en estas fechas, que tú los fortalezcas y le des el poder en ti para poder sobrellevar esta situación. Y oramos también, Señor, para que continúe con nosotros
guiándonos y dirigiéndonos, y nosotros predisponiendo nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra y obedecerla. Señor, continúa con nosotros como el presidente, el invitado especial, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta mañana tenemos un himno que es un lema de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que es el himno número 222, Cristo soy. A continuación tenemos el himno número 150, en el cual invito a ponerse en pie para cantar "Oh glorioso mensaje". Salud.
gobernará todos los días de nuestra vida hasta cuando Él venga por nosotros, ya que Él lo ha prometido. ¿Cuáles serán sus primeras palabras para estar delante del trono del Señor? ¿Podrá hacer esta alabanza? Aprendámoslo.
abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Errores que afectan nuestro crecimiento espiritual. Errores que afectan nuestro crecimiento espiritual. Escuchemos con atención y reverencia. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Y ese es uno de los errores que a diario cometemos. Intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos empeñados en hacer ajustes en lo que las personas ven en nosotros, que olvidamos lo más importante, lo que Dios solo puede ver. Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros en su imagen, en la imagen de su Hijo. Y vamos a leer carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 y el versículo 13. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 y voy a leer el versículo 13 para darnos cuenta qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo nos está dando el objetivo de la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia? Es que sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. Eso nos está diciendo Pablo aquí. La finalidad de la iglesia no es nada menos que producir hombres y mujeres que son el reflejo perfecto de Jesucristo mismo. Y la pregunta es, ¿estamos reflejando con nuestras vidas y con nuestras acciones a Dios, que no lo vemos, a los demás, a nuestro prójimo? ¿Su vida refleja el amor de Dios a otros? Él quiere que crezcamos espiritualmente y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros mismos. Así es. Podemos darnos cuenta de algo en nuestra vida. El crecimiento físico y espiritual solo viene de Dios. Solo viene de Dios. En nuestra vida material nacemos, crecemos y morimos. Ese es el ciclo vital del ser humano: nacer, crecer, reproducir y morir. Ya es algo que está establecido por Dios para todos los seres humanos. Y voy a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, el versículo 7. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, y voy a leer el versículo 7. Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. ¿Qué pasa con Dios? Que da el crecimiento. Así es. Entonces, en nuestra vida espiritual tenemos un nuevo nacimiento. Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, tiene un nuevo nacimiento. Y como lo dice el versículo que acabamos de leer, Dios es el que da el crecimiento. Pero a diferencia de nuestra vida material humana, la nueva vida que Dios nos ha dado es eterna. Es eterna. Las Sagradas Escrituras nos hablan de dos tipos de hombres: el natural y el espiritual. El hombre natural es el que no tiene a Cristo en su corazón y que normalmente le llamamos el impío.
el que no comprende las cosas del Espíritu, porque el Espíritu Santo no está en él. Y el hombre espiritual, ¿cuál es? Es el que tiene a Jesús en su corazón, el que ha nacido de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo, y entonces habita en nosotros el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, pero solo puede habitar cuando aceptamos a Cristo de todo corazón. Así es. Al hablar del hombre espiritual, encontramos en la palabra de Dios dos tipos de hombre: el carnal o niño en Cristo, y el maduro espiritual, o el que está en constante crecimiento en lo espiritual. Entonces aquí tenemos ya dos tipos más de personas. Y vamos a la carta de Hebreos, y voy a leer del capítulo 5 de Hebreos, voy a leer los versículos del 11 al 14. Está al final de su Biblia, cerca de Apocalipsis, por ahí lo van a encontrar. Santiago por ahí también está. Entonces, Hebreos capítulo 5, voy a leer los versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo que estás calentando una silla en el templo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, lechecita, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, que es inexperto en la palabra de justicia. ¿Y por qué razón? Porque no ha crecido y sigue siendo niño. Y el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y quiénes son los que por el uso? Los que estudian, escudriñan cada día la palabra de Dios, tienen el poder de escudriñar, de discernir el bien, el mal, porque han crecido espiritualmente. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en el corazón, somos hombres y mujeres espirituales. Pero tenemos que procurar no quedarnos ahí, sino crecer, ser maduros espirituales, para dejar de ser niños espirituales. Lastimosamente algunos son adultos en edad, pero niños espiritualmente. Entonces surge una gran pregunta: ¿cómo puedo lograr ser maduro espiritual? ¿Cómo nos lo dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, tenemos que saber que muchas veces cometemos errores que afectan nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento físico también. ¿Y qué errores cometemos nosotros para nuestro crecimiento físico, carnal? Permítanme nombrarles algunos errores, no sé si ustedes los cometan. Mala alimentación. Yo creo que sí he estado mal alimentado. Sedentarismo o falta de ejercicio. Bueno, ahora que estamos en pandemia, ya han cerrado los parques, ya no podemos ir a trotar en las pistas esas que yo trotaba. Entonces nos hemos vuelto sedentarios por falta de ejercicio. Eso también afecta a nuestra vida natural. Hay otros que han caído en vicios en esta pandemia. Hay otros que están en un estrés emocional
que a cualquier persona que observan dicen está contagiada y me puede contagiar. Por eso yo no voy a la iglesia. Así que mejor me quedo en mi casita y nada más. Y si los hermanos van a visitarlos a su casa, 3 o 4 metros afuera, ahí nomás, hermanos, ahí nomás. Si me trae algo, déjenmelo ahí, pero yo tengo que estar acá, tengo que cumplir mi protocolo y no puede entrar usted. Entonces, tantas cosas que nos hemos llenado en esta época de pandemia. Entonces, también, hermanos, nuestra vida espiritual cometemos errores que están afectando nuestro crecimiento. Sí, así es. Y eso nos hace pensar que si es Dios el que da el crecimiento, entonces preguntamos y decimos, ¿por qué no me lo da a mí? Si eres tú, Señor, el que das el crecimiento, ¿por qué no me lo das a mí si yo soy tu hijo, yo soy tu hija? Vamos a reconocer por medio de la palabra de Dios cuáles son esos errores que cometemos que están afectando nuestro crecimiento espiritual, esos errores que no nos permiten tener una vida cristiana fructífera. Con su atención reverente y la guía de nuestro buen Dios, y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, les invito a que juntos analicemos el tema errores que afectan nuestro crecimiento espiritual. Bueno, empecemos a ver nuestro primer error. Nos llamamos cristianos, pero no queremos ser semejantes a Cristo. Primer error. Nos llamamos cristianos, pero no queremos ser semejantes a Cristo. Y vamos a la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, y voy a leer el versículo 6. Primera epístola de Juan, capítulo 2 y el versículo 6. Al final de la Biblia también está, cerca de Apocalipsis, por ahí también está Judas. Amén. El que dice que permanece en él, ¿qué dice ahí? Debe andar como él anduvo. Entonces, nuestro primer error, nos llamamos cristianos, pero no queremos ser semejantes a Cristo. No podemos crecer, hermanos, espiritualmente si en lugar de anhelar ser como Cristo, vivimos anhelando ser como el mundo. Ser como Cristo, hermanos, significa permitir que Dios nos lleve, nos llene a ser las personas que Él quiere que seamos. Así es, permitirle nosotros que Cristo vaya transformando nuestras vidas. Y voy a leer Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 64, y voy a leer el versículo 8. Isaías 64, 8. ¿Ya estamos ahí? Amén. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros que somos barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos barro, y Él nos formó. El Padre Celestial, como alfarero, nos está formando a la semejanza de su Hijo. El Padre nos está formando a la semejanza de su Hijo, Jesucristo. Sí, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué significa ser semejantes a Cristo? ¿Qué significa ser semejantes a Cristo? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué significa ser semejantes a Cristo? Mateo 11, 29. Son palabras de Jesús las que vamos a leer. Y miren lo que dice Jesús.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa ser semejantes a Cristo? Mire lo que es la característica de Cristo aquí: manso, humilde, y que dice que hay que llevar su yugo. Bueno, ¿qué es esto? Jesús ofrece descanso. Aquí manda llevar su yugo sobre sí, porque dice ahí, llevar el yugo. Es una expresión que era común entre los rabí judíos y significaba someterse a la autoridad y enseñanza de un maestro. Eso significaba. Se debe subrayar el pronombre posesivo mi yugo, porque Jesús no está diciendo llevar cualquier yugo. Jesús está diciendo llevar mi yugo, dice. Pues la intención es establecer un contraste entre el yugo de los escribas y fariseos y el yugo de Jesucristo. Por eso él dice, no es cualquier yugo, es mi yugo. El yugo de los escribas y fariseos eran todas esas leyes que habían creado sobre las 10 leyes que Dios les dio. Más de 600 leyes, no puedes ir a ningún lado si no te lavas las manos, no puedes acá, si se te cae algo por ahí en el día sábado no lo puedes coger porque eso es trabajo. Y una infinidad de leyes que habían hecho los fariseos, los escribas y todo eso. Entonces ese era el yugo de la ley y el yugo de Jesucristo. Por eso Jesús hace una diferencia y dice, es el yugo mío el que tienes que llevar, no el de los fariseos. Bueno, es probable que Jesús, cuando era joven, haya fabricado yugos para vender en la carpintería de José, pero aquí no se refiere a ese yugo hecho de madera, porque dice, aprended de mí. Por eso dice, aprended de mí, la segunda parte del versículo 29. El discípulo es un aprendiz, uno que aprende del ejemplo y de las enseñanzas de su maestro. Él es, ¿y qué es lo que tenía que aprender? El mismo versículo 29. Manso y humilde de corazón. Lleva mi yugo y aprende que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Somos mansos y humildes? ¿Somos mansos y humildes de corazón? Aprendan de Jesús. En contraste con los sabios y entendidos de esa época, el yugo literal de bueyes tiene lugar para dos, porque van dos bueyes al lado sujetados con el yugo, que es una madera que va aquí como en cruz, y cada buey va llevando hacia adelante ese yugo. Era para dos. La figura, la idea de que al lado del discípulo Jesús está en el yugo llevando la mayor carga. Eso dice eso. Lleva mi yugo sobre ti, pero no te preocupes, que si tú eres manso y humilde, yo voy a estar contigo, llevando la otra carga que va a ser siempre la mayor. ¿No te animas? Nos autoengañamos sabiendo esta verdad, pero no la evidenciamos con nuestras decisiones. Jesús tenía compasión por las personas. Y voy a leer Mateo 9:36. Mateo 9:36. Miren otra de las características del yugo de Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo ¿qué cosa? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se dan cuenta? Para ministrar, hermanos, adecuadamente las multitudes, el obrero debe primeramente tener ojos para ver las necesidades espirituales
Luego debe sentir compasión genuina y profunda. Debe también darse cuenta que él solo puede entender a las multitudes y debe de orar al Señor que Él levante más obreros para su mies, porque cada día son pocos. Claro que hay muchos obreros, pero yo digo palabreros que confunden lo que dice la Biblia y usan la Biblia para llenarse sus bolsillos y viven de las ovejas, no para las ovejas. Entonces hay que orar para que Dios envíe más obreros que sean íntegros a la palabra de Dios. Debe sentir el llamado, la gran comisión del Señor, y finalmente debe ser equipado y enviado al campo a servir a Dios. Debemos de orar para eso, hermanos. Pero nosotros somos indiferentes a esta gran verdad de Dios y le damos poca importancia a la evangelización. No tenemos compasión por los perdidos. Cristo demostró su amor muriendo en la cruz. Nosotros solamente hablamos de amor, pero no lo demostramos. Solamente hablamos de amor, pero no lo demostramos. Bueno, vamos a ver nuestro segundo error. Nos llamamos cristianos, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo. Segundo error. Nos llamamos cristianos, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo. Porque si somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Y vamos a la primera carta del apóstol Pablo, primera epístola de Pedro, capítulo 2 y el versículo 21. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y entonces nos llamamos cristianos, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo. ¿Se dan cuenta, hermano? No podemos ser como Cristo si no hacemos lo que Él hizo. Y lastimosamente por esta causa es que muchos cristianos viven frustrados y decepcionados porque insisten en hacer lo que hace el mundo y quieren vivir como el mundo vive y se llaman cristianos. Tenemos que comprender que Dios no dará su crecimiento espiritual a personas que quieren vivir como enemigos de Dios. No va a dar su crecimiento espiritual al Señor a aquellos que quieren vivir como enemigos de Dios, amando al mundo. Y mire lo que dice Santiago 4:4. Santiago, epístola de Santiago, versículo 4, capítulo 4 y el versículo 4. Y empieza con una palabra muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte, y con signos de admiración. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué ocurre? Se constituye en enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo empieza Santiago? ¡Oh almas adúlteras! No hay nada malo en querer vivir una vida placentera, hermanos. No hay nada malo en eso. Dios nos da bendiciones para que las disfrutemos. No solamente nosotros, sino también por medio de ellas bendecir a otros. No crea, hermano, que lo que usted recibe como bendición de Dios es solo para usted. Si usted cree que solo para usted, usted es un egoísta y eso es pecado.
Las bendiciones que Dios nos da son también para compartirlas con el que está pasando necesidad. No es como algunos que dicen y se enteran de alguna necesidad de alguien y le dicen: no te preocupes, hermano, no te preocupes, yo te voy a apoyar, hermano, no te preocupes. Bueno, ¿y cómo lo voy a apoyar? En oración, hermano. Lo voy a apoyar orando. No es malo que apoyemos a las personas orando, y está bien que lo hagamos, pero la fe sin obras es muerta, es vacía. Así que usted refleja el amor de Dios, refleja usted que ama a Dios cuando comparte ese amor con los demás. Y compartir el amor con los demás no es solamente yo voy a orar por ti, yo también te voy a ayudar. Eso es compartir realmente el amor. Pero, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué significa hacer lo que Cristo hizo? ¿Qué significa hacer lo que Cristo hizo? Y vamos a Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Amén. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Entonces, ¿cómo empieza nuestro crecimiento espiritual? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y qué es lo que hacía en primer lugar Cristo? Oraba. Entonces, su crecimiento espiritual empieza cuando usted dedica tiempo para orar. Tiempo para orar. Cristo tenía una vida de oración, se levantaba de madrugada a orar. Hermanos, parte del tiempo que usted tiene que dedicarlo a la oración, hermano. Aparte tiempo para orar cada día. Y voy a leer carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, el versículo 18. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, voy a leer el versículo 18. Amén. Orando en todo tiempo, miren, orando cuando estoy bien, cuando estoy mal, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por los que me caen bien y los que me caen mal no. Por todos los santos, que me caigan bien o me caigan mal. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Mire, les está diciendo en este versículo, expresa cómo debe de orar el cristiano. En todo tiempo, en el Espíritu, o sea, no para que nos vean, en el Espíritu es la oración. ¿Y cómo más? Con perseverancia y súplica. ¿Qué significa esto? No rendirnos, pero sin ordenarle a Dios, sino suplicando su misericordia, porque muchas de nuestras oraciones se transforman en órdenes que le damos a Dios y queremos que Dios las cumpla. No es así. Nuestras oraciones tienen que ser en súplica, dice el versículo, suplicando a Dios su misericordia. Así es. La oración es estar en contacto con Dios, es acercar mi distancia para con Él, es cultivar una amistad con el Señor, una relación de amistad con el Señor, y solo lo podemos conseguir por medio de la oración, perseverante, humilde. Así es, la oración es estar en contacto con Dios. Miren, ¿qué hizo Cristo? Cristo se bautizó, Cristo ayunaba. ¿Se acuerdan cuando tuvo 40 días y 40 noches en el desierto? Cristo vino a servir, no a ser servido. Son todos los ejemplos que tenemos que seguir nosotros que hizo Jesús. ¿Qué más hizo Jesús? Y esto sí lo voy a leer. Cristo leía las escrituras que hasta ese momento estaban escritas. Cristo leía. Y vámonos a Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17.
otro ejemplo que tenemos que seguir de Jesús si nos llamamos cristianos. Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Se está refiriendo a Jesús, conforme a su costumbre, y se levantó. Jesús se levantó ¿a qué? A leer. ¿Y qué leía? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace Jesús? Lee la palabra de Dios. Ese ejemplo también tenemos que seguirlo nosotros. Así es. ¿Lee usted su Biblia diariamente? Es la pregunta. ¿Lee usted su Biblia diariamente? Si usted no lee diariamente su Biblia, usted no va a crecer espiritualmente. No. Si usted no ora diariamente, no va a crecer espiritualmente. Y vamos a leer de la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amén. Desear, miren, este es un imperativo, es una orden. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y esta primera parte es desear, es un imperativo. ¿Y qué es lo que cuál es la orden que nos está dando aquí Pedro? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo te crece espiritualmente? Deseando la leche espiritual no adulterada. Palabra fiel y digna, que es la palabra de Dios, la Biblia. Debemos tomar muy en cuenta la comparación. Los cristianos debemos siempre anhelar alimentarnos, la comparación que hace con respecto a la leche carnal, natural, y la leche espiritual, no adulterada, de la palabra de Dios. Tenemos que desearla como niños recién nacidos, dice, recién nacidos. Un niño recién nacido, hermanos, no se calla cuando necesita su leche. Comienza a llorar y a llorar. Ese es el negocio del niño, llorar. ¿Y por qué? Porque necesita su leche. Él no deja de llorar. No se conforma con otra cosa que no sea su leche, ya sea natural del biberón de su madre o artificial de biberones, pero él desea su leche. Así debemos nosotros, dice Pedro, así debemos nosotros leer su palabra, no estar tranquilos hasta que nos alimentemos por medio de ella cada día. Todos los días y cada día debe de separar tiempo especial para alimentarse y nutrirse de la palabra de Dios, que es la leche no adulterada. Bueno, y nuestro tercer error, nos llamamos cristianos, pero no queremos tener amigos cristianos que nos ayuden a crecer. Nos creemos autosuficientes en nuestra espiritualidad y no aceptamos que nadie nos ayude a crecer. ¿Se dan cuenta? Tercer error. Y vamos a Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Amén. Y Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así es, hermano. Como bien lo dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues decimos ser cristianos, decimos amar a Dios, pero nuestras amistades dicen todo lo contrario.
Nuestras amistades dicen todo lo contrario. Nuestras amistades son como las aves de la parábola del sembrador, sí, que no permiten que la semilla de Dios dé fruto en nuestros corazones. Así son esas amistades del mundo que quitan la semilla que Dios ha plantado en nuestros corazones. Con esas clases de amistades usted tiene que separarse urgentemente, huir de esas amistades mundanas. Y vamos a la Biblia. Marcos 4, versículo 14 y 15. El Evangelio de Marcos, versículo 4 y capítulo 4, versículo 14 y 15. Ahí tenemos la parábola del sembrador. Y voy a leer la palabra de Jesús. 14 y 15. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida vienen esas amistades que usted está frecuentando diariamente, que hacen esas amistades que usted frecuenta diariamente, mundanas, vienen como instrumentos de Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Se dan cuenta? La influencia que hay en tener esas amistades mundanas quita la palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones. La enseñanza general presentada en esta parábola del sembrador es: por fiel que sea el predicador, por fiel que sea el predicador y por puro que sea su mensaje, el efecto de la predicación de la palabra dependerá del estado del corazón del oyente. El efecto de la predicación de la palabra depende del estado del corazón de quien escucha. Muchas veces nuestras amistades influyen para que nuestro corazón cambie y no quiera ser transformado por la palabra de Dios. Como cristianos necesitamos amigos, y un ejemplo, amigos como Aarón y Hur. ¿Qué hicieron estos grandes amigos con Moisés? Esa clase de amigos necesitamos tener nosotros hoy. Sí, hermanos, que nos levanten cuando estemos caídos, que nos motiven a seguir cuando no queremos hacerlo. Y vamos a la Biblia para leer un ratito este episodio. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, los versículos del 10 al 12. Éxodo, al comienzo de su Biblia por ahí lo va a encontrar. Capítulo 17, voy a leer los versículos del 10 al 12. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Escuchen bien, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra sus amigos y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. ¿Y qué hacía Aarón y Hur? Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué clases de amistades es la que nosotros debemos de tener? Amistades que nos ayuden a levantarnos cuando estamos caídos. Amistades que sirvan de edificación para nuestra vida espiritual, no para destruirnos.
y llevarnos tal como son ellos al mundo. Aarón y Hur estuvieron parados junto a Moisés y sostuvieron sus brazos en alto para asegurar la victoria contra Amalek. También necesitamos levantar las manos de nuestros líderes espirituales, delegar un poco de responsabilidad, proporcionar una palabra de aliento y ofrecer una oración. Son formas de reanimar a nuestros líderes espirituales en su trabajo. Y la pregunta es, ¿cuántos oramos por nuestros líderes espirituales? Y voy a presentar un ejemplo contradictorio. Vamos a Job, capítulo 2, versículo 8 y 9. Job, capítulo 2, versículo 8 y 9. Miren lo que hacía Job. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. ¿Cuántos de ustedes tienen esas clases de amistades? ¿Cuántos de ustedes tienen esas clases de amistades que se parecen a la conducta de la esposa de Job? Maldice a Dios y muere. ¿Qué significaba esto que le estaba diciendo esta mujer? Despídete de tu Dios y así muérete. Eso le estaba diciendo. Ya es hora de que te despidas de tu Dios y muérete. Porque ningún bien se ha logrado de tu fe, de tu religión. Eso le decía esa mujer. Así también hay amigos que les pueden estar usted haciendo cosquilla en el oído para que usted abandone su fe. Lastimosamente muchos cristianos tienen amigos con las mismas actitudes de la esposa de Job. Reconozcamos estos errores en nuestras vidas para corregirlos y recibamos de parte de nuestro Dios el crecimiento espiritual que nuestra vida necesita. Luego debemos vaciar nuestro corazón, vaciar todo lo malo que tenemos en nuestras vidas. Y vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Voy a leer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer finalmente? Vaciar todo lo que somos, todo lo malo que tenemos. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 4, voy a leer los versículos del 1 al 6. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al Creador para tomar 2 hijos míos por siervos, porque en esa época, si usted no pagaba una deuda, usted la podía también cancelar con la vida de sus hijos como esclavos. Y el versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y aquí está la característica que le da: vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas se estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas.
entonces cesó el aceite. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, hermanos? Cuando Eliseo hizo el milagro por medio de Dios del aceite de la viuda, para multiplicarlo, le pidió vasijas, pero con una característica especial: vacías, vacías. ¿Por qué se lo especificó de esta manera? ¿Por qué? Porque una vasija llena no se puede llenar más. Tiene que estar vacía para ser llena. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, queremos que Dios derrame en nuestro corazón el aceite precioso de su presencia, que Dios derrame su poder, no es posible si nuestra vasija de nuestro corazón está llena del mundo, está llena de mundanalidad. No la puede llenar Dios. Hermanos, ¿de qué está lleno su corazón hoy? Hermanas, ¿de qué está lleno su corazón hoy? ¿De odio? ¿De amargura? ¿De rencor? ¿De culpa? ¿De falta de perdón? ¿De temor a ser contagiado? ¿De qué está lleno su corazón hoy? Para crecer espiritualmente, tenemos que vaciar nuestro corazón para que Dios derrame su aceite en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que la fe puede ser fingida también muchas veces. La fe puede ser también fingida muchas veces. Y voy a leer la primera carta que Pablo escribe a su joven y amado Timoteo. En el capítulo 1, versículo 5, hay algo importante que vamos a leer finalmente. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué cosa? De un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y de fe no fingida. Los falsos maestros, hermanos, estaban motivados por un espíritu de curiosidad, un deseo de ganar poder y prestigio en esa época. Al contrario, los maestros cristianos genuinos estamos motivados por una fe sincera y por el deseo de hacer lo recto siempre en integridad. Así es, hermano. Para que Dios bendiga la iglesia y bendiga los líderes, tenemos que ser íntegros. Puede ser excitante impresionar a la gente con nuestro gran conocimiento bíblico. Sí, puede ser impresionante eso. Pero un gran prestigio basado en la falsedad es al fin y al cabo vacío. Toda cosa humana, todo conocimiento humano es vacío, hermano. Es vacío, es diabólico. La sabiduría de Dios es la efectiva, la que Dios manda. Pero la sabiduría del hombre es diabólica, dice Santiago. Es diabólica. Con nuestras palabras podemos aparentar ser cristianos muy espirituales y consagrados. Pero en la realidad, nuestro corazón está lejos del Señor. En la realidad, nuestro corazón está lejos del Señor. Y voy a ver Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice: Pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Se acerca este pueblo con su boca y con sus labios me honra, dice. Y aquí va la clave. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? El pueblo clamaba y decía pertenecer a Dios, pero desobedecieron y solo cumplían los ritos externos. Por lo tanto, Dios trajo un juicio sobre ellos.
La religión se convirtió rutinaria en vez de convertirse en algo real en su vida. Así era el pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesús, cuando habló a los escribas y a los fariseos en su época, citó la condenación de la hipocresía de Israel. Y eso lo hizo Isaías. Y vamos a ver Mateo 15, versículos del 7 al 9. Isaías profetizó esto y aquí el Señor Jesús lo está recordando. Jesús está recordando las palabras de Isaías. Y Mateo 15, del 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros ¿quién? Isaías, cuando dijo, y aquí él repite lo que dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús aplicó sus palabras a estos líderes religiosos, cuando seguramente orar a Dios mientras nuestros corazones están lejos de Él. Nuestra adoración no tiene significado cuando su corazón está lejos de Dios. Todos somos capaces de ser hipócritas. Todos somos capaces de ser hipócritas, porque tenemos una carne pecaminosa que viene desde Adán y siempre nos lleva al mal. Así que reconozcamos que todos somos capaces de ser hipócritas. A menudo caemos en una rutina de forma cuando adoramos y descuidamos dar a nuestro Dios la devoción y el amor que Él se merece. También ahí somos hipócritas. Si queremos que se nos llame pueblo de Dios, debemos ser obedientes y adorarle con sinceridad. No podemos crecer espiritualmente si nos conformamos con vivir con un cristianismo de apariencias. Se llama hipocresía. Si nos sentimos cómodos solamente teniendo la admiración y la aprobación de las personas y no la del Señor, somos hipócritas. Cuando solo queremos que el pueblo nos aprecie y no nos preocupamos de lo que Dios dice. Eso también es hipocresía. Y voy a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Se dan cuenta este versículo, hermano? El hombre maduro espiritual es el que cada día se niega a sí mismo y toma su cruz para agradar no a él ni al hombre, sino a Dios. Cada vez que vencemos la tentación, cada vez que nos vencemos a nosotros mismos, estamos creciendo para la gloria y la honra de nuestro Dios. A manera de conclusión y aplicación aquí en este momento, voy a leer de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el versículo del capítulo 3, voy a leer los versículos 12 y 13, y lo vamos a hacer de una manera de conclusión aplicativa. Carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, la primera, capítulo 3, voy a leer los versículos 12 y 13. Y el Señor os haga, ¿qué dice aquí? Crecer y abundar ¿en qué? En amor, unos para con otros y para con todos, los que me caen bien y los que me caen mal, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean, ¿qué cosa? Afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad
delante de nuestro Padre Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Hermanos, si estamos llenos del amor de Dios, se derramará sobre nosotros. Si estamos llenos del amor de Dios, este amor se derramará sobre nosotros. No es suficiente ser simplemente gentiles con otros. Debemos de forma persistente y activa mostrar nuestro amor hacia los demás. Nuestro amor debiera crecer continuamente. Si su capacidad para amar permite tener un amor que no sea variable, sino invariable, que no se pierda por ningún tiempo, pida a Dios que lo llene otra vez con su infinita provisión de amor. Luego busque oportunidades para expresarlo hacia los demás, tanto los que nos aman como los que no nos aman, y comenzará su crecimiento espiritual. Si decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Y no solo al prójimo, amamos al prójimo cuando amamos a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Cuán bueno es nuestro Dios, que nos da las instrucciones para que podamos crecer espiritualmente y no cometer errores. Que esta mañana sea muy fructífera en cada uno de nosotros. Llevemos esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser. Y que el amor de Cristo sea sobreabundantemente en cada uno de nosotros, también para nuestros familiares, enemigos y aún para nuestros hermanos en la fe. Te damos infinitas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, que tu palabra la podamos vivir, no solo predicar, sino vivir. Señor, oramos para que tu pueblo, tus santos, comencemos, Señor, un desarrollo del crecimiento espiritual de nuestras vidas, reflejando con nuestra vida el carácter tuyo. Y donde encontramos el carácter de Cristo, leyendo la palabra de Dios, orando la palabra de Dios,
meditando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.